Aleluya. Pueden sentarse. Vamos a darle un aplauso al Señor de gloria en este momento. Queremos recordarles, mis amados, la actividad que tenemos, mis amados, ya el viernes pasado tuvimos una reunión con nuestro hermano Dr. Dunker y ya amarramos toda la actividad. Él va a estar con nosotros ministrando el viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado en la noche, y el domingo también estará con nosotros los esposos Dunker. Vamos a esperar que los nenes salgan con cuidadito. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. A lo que los nenes salen, vamos a poner el programa de la semana mía, por favor, para darle tiempo. Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad vamos a estar presentando los anuncios semanales de la Iglesia de Dios en Sánchez Libertad y Del. Los lunes tenemos doctrina de 7 a 8 p.m. junto a la pastora Rodis Polanco. Los martes a las 5 de la tarde tendremos nuestro evangelismo dirigido por las damas, y a las 8 de la noche tendremos nuestro discipulado dirigido por el pastor Pedro Julio Fernández por nuestras plataformas YouTube y Facebook. Los miércoles tendremos nuestro evangelismo dirigido por los caballeros de 7 a 8 p.m. Los jueves tenemos nuestro servicio de sociedades de 7:20 a 8:45. Este jueves dirigen los caballeros. Los sábados tendremos 7 a 8:30 p.m. nuestro servicio de jóvenes. Y los domingos recordaré nuestros dos servicios de 8 a 9 y de 10 a 11. Dios les bendiga, les esperamos. Quiero aprovechar, mis amados, la oportunidad. Necesitamos, mis amados, que ustedes entiendan la envergadura de esta actividad. Este año es muy probable que usted haya sacado su tiempo y qué bueno que usted saque tiempo para su familia, pero necesitamos que ustedes entiendan por qué hay que ir a esta actividad. Esta es una actividad totalmente económica, libre de ganancia, es al costo solamente, y tendremos la ventaja que tendremos un lugar bueno y tendremos la compañía de un hombre que es un científico en la salud de la familia y la salud emocional de las personas. Y le decía en el primer culto, este hermano ha creado, Dios le ha dado una gracia y ha creado un mecanismo de cómo las personas pueden liberarse de la homosexualidad. Él va a hablar también de ese tema a los padres ese día, esa semana. Y estudiando, cuando estudié terapia con él dio el testimonio cómo fue que Dios lo llevó a desarrollar esta área. ¿Y sabe cuál fue el modelo que él usó para su teoría que Dios le dio a él, basada en la palabra de Dios? A un hermano de él que era homosexual y acérrimo. Él comenzó a trabajar a su hermano. Dios le dio la gracia para sacarlo de esa situación, y hoy su hermano es un pastor y una persona libre de esta situación. Y de verdad, mis amados, que yo les recomiendo a ustedes, a toda la familia de la iglesia, que estemos con este pastor, este ministro, estos 3 días. Esto cuesta mucho, mis amados, tener ambas cosas. Tener al doctor Dunker por 3 días es costoso, pero más que el valor económico, es el valor que le va a aportar a su familia. Es una persona, hermano, con 45 años de matrimonio, una persona con una sola esposa, sus hijos son todos ministros del Señor, y el éxito de él es su hoja de vida. Porque la mayoría de terapeutas familiares se han casado 4 y 5 veces, y no estoy en contra de los terapeutas que le han pasado esto, pero este hombre ha mostrado
que es un hombre que lo que enseña lo vive en su vida diaria. Así que le invitamos, mis amados, haga los ajustes del lugar y exponga a su familia a esta bendición. Vamos a preparar nuestros corazones, mis amados, para recibir la palabra del Señor. Y hoy, antes de saludarlo, quiero que se ponga de pie una familia que anda con el predicador, y especialmente a una jovencita que ella es no muy alta de tamaño, pero lo que le falta de tamaño, yo se lo hago de sabiduría. Y es mi chiquita, yo quiero que se ponga de pie. A ella le hicimos la chiquita, pero ella se llama Lauri, ni Cauri, amén. Dios bendiga. Tú sabes, chiquita. Amén. Quiero también que se ponga de pie toda la familia Corniel que está con nosotros. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Son bienvenidos a esta casa. Los saludamos en el Señor. Y le damos la bienvenida. Dios me lo bendiga. Un honor para nosotros tenerlo aquí. Bendiciones a todos ustedes. Gloria al Señor. Ahora sí. Aquí tenemos una joven dama, María Baret. ¿Dónde está María Baret? Ponte de pie, María Baret. Yo quiero que varias hermanas me la saluden, por favor. Allí donde están, me le den un abrazo de bienvenida a María Baret. Ella se mudó cerca de esta área y está buscando iglesia. Está aquí hoy en inspección como Josué y Caleb a la tierra prometida, así que está bienvenida a esta casa. Respetaremos tu decisión si te quedas o no, y queremos que tú entiendas que esto es el reino de los cielos también. Dios te bendiga, María, y te damos la bienvenida a este lugar. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, mis amados, tenemos hoy a un hermano amado que vive fuera de Estados Unidos, de este país. Se mudó con toda su familia, pero es una persona que cada vez que tenemos la oportunidad lo invitamos, porque es un ministro del Señor, una persona que Dios le ha dado la gracia y el don de la palabra. Y para mí es un honor presentar hoy a José Corniel, José Antonio Corniel, y le damos la bienvenida. La bienvenida que Rodis me da es: te salió el fariseo. No sé cuántos estaban aquí ese día, pero fue la última vez que estuvimos predicando por aquí. Ese fue el mensaje. Descubriendo el fariseo que hay en mi interior. Hoy vamos a predicar de otra cosa, no vamos a predicar de fariseo. Vamos a hablar de otra cosa. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde. Para mí es más que un privilegio, es un honor pararme en esta plataforma para hacer el canal de bendición que Dios va a bendecir su vida. Así que el tiempo es corto. Hay una introducción al mensaje que yo la voy a obviar. Si me da tiempo, entonces la introducción la ponemos al final. ¿Qué le parece? ¿Estamos bien? Porque necesito desarrollar el tema. Muy importante que entendamos el tema que vamos a tocar hoy. Hay cosas que la entendemos, otras no, pero es muy importante que nosotros podamos entender el tema del mensaje. Vamos a estar predicando bajo el tema, escuchen bien, la obra de la cruz. ¿Por qué es importante? En el desarrollo del tema ustedes se van a dar cuenta la importancia que tiene entender esto. Bienvenido a los nuevos hermanos que se bautizaron. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si tienen una libreta en que anotar por ahí, anote. Ábrala y anotes las citas bíblicas que vamos a hablar hoy, para que le den un repasito que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a leer solamente 2 versículos de Primera de Corintios. Como me lo pusieron ahí, me lo pusieron más fácil, yo voy a leer ahí.
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dios añada bendición a su palabra. Se pueden sentar, se pueden sentar. Como les dije, tengo la introducción aquí, pero yo la voy a dejar aparte. Si tenemos tiempo, entonces la introducción la damos al final. Cuando leemos estos versículos que nosotros acabamos de leer, nos podemos dar cuenta de que esto es un vivo ejemplo de una hipérbole apostólica, una exageración apostólica. Porque todos nosotros sabemos que Pablo, aparte de saber de la cruz de Cristo, de saber de la crucifixión del Señor, sabía muchas otras cosas y que también escribió sobre muchas cosas. Es muy poco probable que nosotros, si hubiésemos sido testigos de la crucifixión de Cristo en el momento que fue hecha, nos hubiésemos dado cuenta de el evento con una trascendencia cósmica que sucedió en ese momento. Cuando Cristo fue crucificado, en ese momento lo que sucedió fue una expiación. En un momento aclaramos qué es una expiación. Para los testigos oculares de la crucifixión de Cristo, vieron el evento de diferente manera y de diferente perspectiva. Por ejemplo, Caifás lo vio desde una manera política para evitar que los soldados romanos se acercaran al Sanedrín judío. Desde el punto de vista de Pilato, también fue una posición política para evitar la tumultuosa multitud que clamaba por la sangre de Cristo. Para los soldados que estaban allí, simplemente era un día más de trabajo. Para el ladrón en la cruz, que reconoció el señorío de Cristo, lo vio como una injusticia. Pero para nosotros entender la trascendencia que tuvo este evento, necesitamos leer las epístolas del Nuevo Testamento para que nos aclara en realidad qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos capítulo 3 y leemos desde el versículo 21, vayan conmigo, los que tienen Biblia. Hermanos, tienen que traer su Biblia, es importante. Aunque nos ponen la palabra ahí, pero es importante para aprender a buscar en la Biblia, ¿verdad? Tener nuestras Biblias en las manos. Romanos capítulo 3. Vamos a leer. Presten atención lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Dice Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, escuchen bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En esta escritura bíblica que acabamos de leer, hay dos palabras importantes que tenemos que entender. Una es propiciación, que vamos a hablar de ella en un momentito, y la otra es redención, que el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que nosotros somos justificados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, dentro de esa justificación están estas dos palabras: redención y propiciación.
Bien. La primera palabra que vamos a ver es la propiciación, que estas dos palabras están dentro que la que hacen posible nuestra justificación. Todos sabemos lo que es la justificación. Nosotros somos culpables. Cristo paga por nuestros pecados y Dios nos declara libre de pecado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Todos sabemos lo que es la justificación. Ahora, cuando la justificación suceden estas dos cosas: redención y propiciación. ¿De qué Pablo está hablando cuando habla de estas dos cosas? Estamos hablando de la obra de la cruz. La propiciación, un judío que lea esta escritura la va a entender de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento en el capítulo 16 del libro de Levítico, que habla de la... ¿Cuánto me ayudan? ¿De qué habla el capítulo 16 del libro de Levítico? ¿No se acuerdan? No. Está la propiciación dentro, pero hay otra palabra. ¿No se acuerdan? Se la digo un momentito. Expiación. Esa es la palabra. Levítico 16, grábenselo. Habla de la expiación. Ahora, ¿qué era esto? ¿En qué consistía la expiación? La expiación se hacía una vez al año, el pueblo judío, donde el sumo sacerdote, para poder ministrar esta ceremonia, necesitaba primeramente hacer un sacrificio personal por él y por su familia, para poder ser apto para la misión de hacer la expiación. ¿En qué consistía la expiación? Se tomaban dos tipos de animales. Primero el cordero, que se sacrificaba por el sumo sacerdote, y luego dos machos cabríos. Uno de los machos cabríos, el sumo sacerdote tenía que hacer la ceremonia, después de hacer la ceremonia de limpieza, poner la mano sobre el macho cabrío y soltarlo al desierto, a las tinieblas, lejos del campamento y lejos de la presencia de Dios. Ese macho cabrío representaba el pecado del pueblo, que caía sobre él y se lo llevaba, y el pueblo era declarado justo. El otro macho cabrío había que sacrificarlo. Tenían que degollarlo y derramar su sangre. ¿Qué se hacía con la sangre de ese macho cabrío? Se recopilaba en un lebrillo, y el sumo sacerdote, que era el único que podría entrar en el lugar más sagrado que tenía la nación de Israel en ese entonces, lo que le llaman el Sanctus Sanctorum, que traducido es el lugar santísimo, que estaba detrás del velo, alrededor del lugar santo. ¿Qué se hacía con la sangre? La sangre se tomaba, se llevaba delante de la presencia de Dios, que estaba en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde el arca del pacto tenía una tapa, que era la tapa que se le llamaba propiciación, la tapa de la propiciación. Dentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. El sumo sacerdote tenía que rociar la sangre sobre la tapa de la propiciación, que era la tapa del arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué se hacía con esto? El sumo sacerdote la rociaba sobre la tapa, y eso se hacía no por el simple hecho de hacerlo, sino que en ese acto que hacía el sumo sacerdote eran cumplidas las demandas de la justicia de Dios. Porque para perdonar pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Y la sangre se requería no simplemente por el hecho de la sangre, sino porque la vida era requerida para poder haber propiciación para el perdón de pecado. Ustedes están entendiendo, ustedes están conmigo, ¿verdad? Estamos hablando de la obra de la cruz. Para entender la obra de la cruz, tenemos que entender estas cosas, mis hermanos. Propiciación. En segundo lugar, tenemos la palabra redención. Cuando yo llegué a Estados Unidos, hace como 1000 años atrás, hace mucho, todas las tiendas
por departamento y los supermercados grandes que había, tenían una parte en un rincón por ahí que ellos le llamaban lugar de redención. ¿Qué había en ese lugar? Habían electrodomésticos, televisores, estufa, los electrodomésticos de la casa. Habían herramientas, bicicletas y muchísimas otras cosas que habían allí. ¿Qué se hacía con eso? Ellos repartían unos cupones y entre más cupón usted tenía, más poder tenía usted de redimir un artículo de eso. Porque así era que se le llamaba, redimir el artículo, porque los cupones no tenían valores efectivos, pero sí se podía tomar uno de esos artículos con esos cupones que tenían. Por eso le llamaban centro de redención, donde se redime. ¿Qué significa eso? Que para redimir hay que pagar un precio. ¿Se entiende? Entonces, cuando cuando Pablo está hablando de la redención, nos está diciendo que Cristo tuvo que pagar un precio por alguien. También se sabe en el Antiguo Testamento de personas que se metían en deudas que no podían pagar. Esas personas, cuando no podían pagar, se acercaban a su acreedor y se ofrecían para mostrarse como esclavo de esa persona hasta que cumpliese su deuda, que pagara su deuda. Trabajaba 5, 6, 7, 10 años, el tiempo que fuera necesario, hasta que su deuda fuera cubierta. Si en ese tiempo de esclavitud o de servicio a su amo se casaba y tenía hijos y culminaba su tiempo de servicio, a esa persona se le daba la libertad, pero a su esposa y a sus hijos no. Eso se hacía de manera de proteger a la mujer de ser la esposa de una persona que no es capaz de cubrir sus propias necesidades. Si él quería recuperar su familia, su esposa y sus hijos, tenía que redimirlo, pagar un precio por ello. Eso es exactamente lo que Cristo hizo. Pagó un precio por la redención de su amada. Pagó un precio por la redención de su iglesia. Ahora bien, para poder redimirnos, Cristo tuvo que vertir su sangre en la cruz del Calvario. Cristo tuvo que entregar su vida por nosotros. Si vemos esto, o todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, todas las ordenanzas y las ceremonias que se hacían, todas ellas apuntaban al momento de la cruz. Porque nosotros vemos en Hebreo, exclusivamente en el capítulo 10, me parece que el versículo 4, donde nos dice Hebreo que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Ahora, cuando leemos lo que Pablo dice al final de los versículos que acabamos de leer, Romanos, fíjense lo que dice el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, el 25, a quien Dios puso como propiciación a Cristo, por medio de la fe en su sangre, de lo que estamos hablando, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, que es satisfecha en la propiciación por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios, hermano, miren, Dios no le va a guiñar nunca el ojo al pecado. Nunca. El pecado tiene un precio que hay que pagar. Y la paga del pecado, me dice la Biblia a mí, que es la muerte. Entonces Pablo dice, volvamos al versículo 25, para manifestar su justicia. ¿Cómo Dios manifiesta su justicia? ¿De qué manera Dios manifiesta su justicia? En Jesús. La justicia de Dios es manifestada en Cristo.
que nos hace a nosotros justos por la obra de Él. Porque antes de Cristo ir a la cruz del Calvario, tuvo que vivir una vida perfecta y sin pecado. Sin embargo, la Biblia me dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Eso hizo el Señor por usted y por mí en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria y la honra. Ahora, cuando la sangre era requerida, no significa eso que se podía coger el animal y rasparlo y sacarle un poco de sangre y llevarlo al propiciatorio y hacer. No. La sangre era requerida porque la vida era requerida. Se proclamaba la sangre porque la vida está en la sangre. Cuando se desangraba moría, y la paga del pecado, repito de nuevo, es la muerte. Hay un decir judío, siempre miro el tiempo porque a veces uno batalla un poquito con el tiempo. Hay un decir judío, las bendiciones judías son las siguientes. El judío siempre dice: el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te guarde y te cuide donde quiera que tú vayas. Eso es una forma poética de los judíos decir bendiciones, cuando las tres frases significan lo mismo. ¿Por qué? Porque para el judío la bendición era poder un día estar frente a Dios cara a cara, que el resplandor de su gloria sea sobre él o sobre nosotros. Por eso el judío quería estar delante de la presencia de Dios como lo estuvo Moisés cuando su rostro resplandecía. Por eso es la bendición que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa bendición se la dio a Cristo a usted y a mí, porque un día vamos a estar cara a cara frente a Dios. Y el resplandor de su gloria será sobre cada uno de nosotros. Esa es la obra de la cruz. Aquellos hermanos que están siendo bautizados, qué bendición ustedes han recibido. Porque esa propiciación Cristo la hizo hace más de 2000 años por ustedes en la cruz del Calvario. Hoy día ustedes pueden decir: bendecido soy en la cruz. Y un día podré estar frente a frente alabando y glorificando a mi Dios, que no podía hacerlo hasta que no tomé la decisión de aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario. La gloria sea para Él. Continuamos. La bendición judía era esa. Ahora, todo lo que envuelve la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí y luego es rectificada en Deuteronomio, específicamente en el capítulo 28. No vamos a leer toda esa cita bíblica porque no tenemos tiempo. Habla de la bendición y la maldición, desobediencia y obediencia, donde la Biblia dice que bendito serás si tú guardas todos mis estatutos y permaneces bajo mi ley. Si guardas todo lo que yo demando, bendito será en el campo, bendito será en la ciudad, bendito será al levantarte, bendito será al acostarte, bendito será en tu casa, en el camino y donde quiera que tú vayas, bendito serás. Pero por otro lado también dice: si no guardare mi pacto y mi palabra, maldito será en el campo, maldito será en la ciudad, maldito será cuando te levantes, maldito será cuando te acuestes, maldito será donde quiera que tú vayas, y mi maldición siempre te alcanzará. Eso era el pensar de la bendición y la maldición judía. Ahora Pablo hace una declaración importantísima en el libro de Gálatas. Y vamos a buscar Gálatas capítulo 3. Y vamos a comenzar con Gálatas 3:1.
y luego vamos a saltar al versículo 9 hasta el 13. Pero vamos a leer Gálatas 3:1. Miren lo que dice Gálatas 3:1 primeramente. Estamos hablando de la bendición y la maldición judía. Gálatas 3:1 nos dice: oh Gálatas insensato. Comienza con una reprensión el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Gálatas. Pero presten atención a estas citas bíblicas, porque son muy importantes para entender lo que yo le acabo de decir. Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. ¿Cómo? Como crucificado. La bendición del creyente es la cruz. La bendición del creyente es la obra de la cruz. La obra que Cristo hizo por usted y por mí, que nosotros no podíamos. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y lo vamos a ver en un momentito. Vamos a leer ahora el versículo 9 hasta el 13. Escuchen bien, pongan atención. Dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Está hablando de bendición, ¿sí o no? Ok, ¿cómo somos bendecidos? A través de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Él fue que hizo la obra de la cruz. Ahora dice el versículo 10: porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo. Está hablando de maldición ahora. Primero habla de bendición, ahora habla de maldición. ¿Cuál es esa maldición? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pablo está citando de nuevo el Antiguo Testamento para aclararnos algo. Lo que yo le acabo de decir de Deuteronomio 28, bendición y maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en lo que Dios ha demandado para hacerlas. Versículo 11: y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La fe en Jesucristo. Continuamos. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera esta cosa vivirá por ella. Continúa. Aquí viene lo bueno. Escucha esto. Estaba hablando de redención hace un rato, ¿sí o no? Ya ustedes saben lo que es redención: pagar el precio por alguien, ¿verdad? Ahora dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo, la maldición que era contra nosotros, Cristo se hizo dueña de ella, se le echó sobre Él. ¿Por qué? Porque, déjame hacerle una pregunta: ¿por qué Cristo, en vez de ser crucificado, no fue apedreado? La manera de ejecutar los pecados capitales judíos era apedreándolo. ¿Por qué Cristo no fue apedreado? ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Porque en Levítico, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, dice: maldito de Dios es todo aquel que es colgado en un madero. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, nos dice, ¿qué nos dice Pablo allí? Vamos a buscar esa cita bíblica y luego volvemos a Gálatas. Miren lo que dice Pablo en el versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, continúa, poder de Dios. El versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los judíos, escuchen bien, buscaban señales y milagros. Los griegos, sabiduría. Pero Pablo dice: Cristo, hecho para nosotros poder y sabiduría de Dios, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando Cristo estaba, los judíos le pedían señales y milagros. 3 años duró Cristo con ellos, haciendo milagros. Resucitó muertos, paró los paralíticos, los leprosos lo limpió, le devolvió la vista a los ciegos de su época. Y son pocas cosas que tenemos, porque Juan dice que si escribiéramos todas las hazañas que Cristo hizo, no hubieran libros en el mundo para escribirlo. Sin embargo, los judíos le pedían una gran señal para saber que él era el Mesías.
Esa gente duraron, 5 millones de gente duraron en el desierto. ¿Cuántos años duraron? Vieron todos los milagros del mundo. Sin embargo, todos parecieron por incrédulos. Nosotros somos bendecidos, mis hermanos, porque yo nunca he visto a Cristo personal, yo nunca vi a Cristo haciendo milagros, pero por la fe lo creo. Y esa fe me da a mí el privilegio de yo poder entrar al lugar santísimo, pararme delante de la presencia de Dios, que solamente lo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año, y yo puedo ir todas las veces que yo quiera, porque Cristo en la cruz, en su obra, me abrió el camino para que yo me presentara delante de Dios como mi Padre, y decirle: Abba, Padre. Oh, gloria a su nombre. Volvamos a Gálatas de nuevo. ¿Quedamos en qué versículo? En el 3:13. Correcto. Ok. Yo estoy romano todavía, excúsenme, mis hermanos. Déjenme llegar a Gálatas. ¿Está aquí? Ok. Entonces, la maldición, Cristo, dice la Biblia, vamos a leer de nuevo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El próximo versículo dice: para que en Cristo Jesús la bendición de nuevo, ¿ok? Bien, alcance a quienes, a los gentiles que no tenían esperanza. Sin embargo, los gentiles fuimos bendecidos en Abraham, que está antes de la ley. Pero aquí se está cumpliendo lo que los profetas y lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento, su cumplimiento está en el Nuevo Testamento. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Próximo versículo. Hermanos, vuélame ese, el 15, veme al 16 ahora. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo Jesús. Dice: y a su simiente, la cual es Cristo. Próximo versículo dice: esto pues digo, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. No voy a hablar del pacto ni voy a hablar nada de eso. Lo que quiero enfocarme es que ustedes puedan comprender, mis hermanos, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos da el privilegio, no solamente de ser santificado, no solamente de ser justificado, redimido, propiciado. Usted sabe lo que la propiciación es. Escuche bien, aunque ya le detallé lo que es la propiciación, pero es aplacar la ira de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que detienen con justicia la verdad. La ira de Dios. Sin embargo, en el versículo 16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo tiene que avergonzarse de una buena nueva? El evangelio son las buenas nuevas. ¿Estamos claros? Entonces, ¿por qué Pablo dice que no se avergüenza de una buena noticia? ¿Se avergonzaría a alguien de hoy poder decir que descubrió la cura del SIDA? ¿O la cura del cáncer? ¿No sería eso un motivo de bendición y de júbilo y de contentamiento? ¿Por qué Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque en el tiempo de Pablo y de Cristo, predicar el evangelio molestaba y molesta hoy día, todavía. Predicar de un hombre que nació o que creció en una aldea insignificante, que murió en una cruz como un criminal, y decir que ese hombre es mi salvador, que me va a salvar, cuando él no se pudo ni siquiera salvar a sí mismo, es una locura. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios: a los que se pierden esto es una locura, pero a nosotros, a usted y a mí, poder de Dios de salvación. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que vivir cada día de rodillas dándoles gracias a Dios.
Gracias a Dios por el privilegio que Dios nos ha dado de poder estar en este lugar, en este día, glorificando y alabando su nombre, porque no todos lo tienen. Hay muchos millones de gente en el mundo, muchos. Sin embargo, usted ha sido escogido y privilegiado por Dios para recibir vida eterna. Yo me pongo a comparar. Yo soy bueno en la matemática, a mí me gusta la matemática. Y cuando yo comparo 100 años, vamos a ponerle 120. Es difícil ver una gente de 120. Vamos a ponerle 150. Ya es una exageración, ¿verdad? Pero vamos a ponerle 150. Cuando yo calculo 150 comparado con la eternidad, digo, pero ven acá. No, yo prefiero la eternidad. Hay gente que prefiere vivir 40, 50, 100 años aquí sin salvación. Yo prefiero vivir una vida agradable a Dios y entrar dentro de la eternidad, porque para mí la eternidad es mejor. Y Cristo nos dio ese privilegio de que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Mis hermanos, démosle gracias a Dios. Con esto voy a terminar, porque el tiempo va avanzando. La introducción se va a quedar. Bueno, déjenme leerle algo. Les voy a leer algo. Es importante que ustedes sepan, tengan este datos. Escuchen. Esta es una información que yo busqué por ahí. Tengan este dato. La cruz era una forma horrible de pena capital, originado por el imperio persa, que los bárbaros también usaban. El condenado sufría una lenta muerte por asfixia a punto traumático de no poder levantarse con los clavos que soportaban sus manos, ni de empujarse con los clavos que sujetaban sus pies. Lo suficientemente para poder aspirar y exhalar. Por lo general, se les quebrantaba las piernas para que la víctima no pudiera levantarse hacia arriba y de ese modo llenar sus pulmones de aire. El rey Darío crucificó 3,000 babilonios. Alejandro Magno crucificó 2,000 ciudadanos de Tiro. Alejandro Janeo crucificó 800 fariseos mientras violaban a sus mujeres delante de ellos. Los romanos crucificaron 30,000 delincuentes. Escuchen bien, hablar de 30,000 personas en ese entonces era hablar casi de la población mundial. Dice que los romanos crucificaron 30,000 delincuentes en la época de Jesús. Tito Vespasiano crucificó tantos judíos en el año 70 después de Cristo, que los soldados no tenían espacio para los cruces, ni suficientes cruces para los cuerpos. Y Cicerón escribió, después que Constantino abolió la crucifixión, Cicerón escribió lo siguiente: la sola palabra cruz debería eliminarse, no solo de la mente, sino del pensamiento de los ojos y nuestros oídos para siempre. La cruz fijó el horror para los judíos para siempre. La muerte de cruz era una muerte terrible, mis hermanos. Pero quieren que les diga una cosa. A pesar de que Cristo padeció todo esto, todo esos sufrimientos, pero no fueron nada comparados. Escuche bien, no estoy exagerando. Nosotros tenemos por costumbre en la Semana Santa hablar de las 7 palabras de la cruz, de la agonía que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Sin embargo, todos los padecimientos, que fueron muchos, que ni entiendo ni sé cómo fue que Cristo lo pudo soportar. Escuchen bien, todos los padecimientos que Cristo tuvo que pasar antes de llegar y después que llegó a la cruz, cuando fue crucificado, no fueron nada comparado con el último momento que Cristo vivió en la cruz. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo estaba ya crucificado, dijo lo siguiente: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo nunca se había sentido abandonado por el Padre. Cristo siempre estuvo con el Padre. Sin embargo, por usted y por mí, tuvo la necesidad de ser abandonado, porque en el momento cuando Cristo, escuchen bien, no fue que Cristo fue abandonado, era que tenía que ser abandonado.
Porque Dios no soporta el pecado. Cristo cargó con todo nuestro pecado en ese momento y Dios literalmente le dio la espalda. Y esa fue la agonía más grande que Cristo pasó. Sentirse abandonado por su Padre. Sin embargo, eso lo hizo por usted y por mí. Para que usted y yo tuviéramos vida. Cristo descendió de la gloria a la humillación de muerte y muerte de cruz. Para que usted y yo pasáramos de nuestra humillación a la gloria. Cristo entregó su vida para que usted y yo tuviéramos vida en abundancia. Eso es solamente parte de la obra de la cruz. Jesús, quien merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, fue nuestra propiciación, nuestra justificación y nuestra redención. Hermanos, si usted no ha hecho, o si usted la hizo y no la hizo correctamente, hoy es el día de usted ponerse a cuenta con Dios. Porque ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una obra demasiado grande para nosotros pisotearla. Para nosotros tenerla como cualquier cosa. Pongamos nuestro corazón. Pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad. Porque yo le puedo predicar el mejor mensaje que se pueda predicar en el mundo. Pero si el Espíritu Santo no hace una obra en su corazón y en su mente, eso queda ahí. Eso queda ahí. Es nuestra misión predicar la cruz, predicar la palabra. La obra del Espíritu Santo es convencerlo a usted que usted necesita un redentor. Por muy bueno que sea el mensaje, por muy bendecido que sea el mensaje, no es obra mía ni de ninguno de los que se paran aquí convencerlo a usted que usted necesita un redentor. El Espíritu Santo es que se encarga de hacer ese trabajo. Vamos a ponernos de pie. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. A mí me gustaría seguir desarrollando el tema, porque recuerden algo. Escuchen esto, un momentito nada más. Lo paré para que oremos y yo entregar a los próximos que siguen, porque mi tiempo ya culminó. La obra de la cruz no queda en ese momento. Cristo no termina su obra en lo que yo acabo de exponer. La obra de la cruz continúa. Porque yo solamente llegué hasta el viernes. El domingo está por llegar. Cristo continúa su obra en la resurrección, que no tuve tiempo de hablar de ella. Pero Cristo resucitó para que usted y yo mañana pudiéramos resucitar y estar con Él para siempre. Terminó mi tiempo, vamos a orar. Padre bueno, Dios del cielo. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Gracias por el privilegio, Padre. Gracias por tomarme a mí, Señor, como un vaso de honra para tu gloria. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra no retornan a ti vacía. Que ella de una manera u otra harán su trabajo, Señor, como ya yo he hecho el mío. Señor, gracias por la oportunidad de poder abrir mis labios para bendecirte y alabarte, Señor. Para darte la gracia por ese maravilloso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ser mi redentor. Gracias, Señor, por ser mi propiciación. Gracias por mi justificación. Y gracias por el privilegio de llamarte Padre. Bendice a tu pueblo en este día, Señor. Y gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Gracias, Señor.